¿Qué tal? Estamos aquí con José Carlos. José Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. Bienvenido aquí a tu casa. Gracias, Que es- gracias. Bueno, para los que no conocen a José Carlos les platico poquito de su trayectoria, un poquito de su currículum y esto no es por presumir, es porque ahorita entramos a conocer por lo que ha pasado para lograr lo que ha logrado. Entonces, José Carlos, eres licenciado en Derecho, maestro en Ciencias Penales, maestro en Sistemas de Seguridad Pública, eres conferencista internacional, coach de vida. Actualmente te dedicas a lo que es investigación criminal. Fuiste subdirector de la Escuela de Policías. Eres docente. Este, ganaste en el 2006 una medalla muy importante que ahorita entramos a ese tema. Eres autor de 3 libros. Bueno, próximamente 3 libros, ¿verdad? Revolución en el Panteón. El nuevo se puede decir o no. claro, claro que sí, adelante. Antología de rosas y Y poemas, ¿verdad? espinas. Y espinas. Y el otro ¿cuál Mi es? vida frente al crimen. ¿Ese fue el primero o ese fue el Ese segundo? fue el Ese segundo. fue el segundo. Qué más, José Carlos? ¿Qué más? Pues, antes que nada, muy contento con esta entrevista que me haces el favor de hacerme en esta casa que es de ustedes. Sean todos ustedes bienvenidos. Y pues sí, he tenido la oportunidad de estar al frente de penales estatales en el estado de Chihuahua, así como también estar al frente de penales de alta seguridad, penales federales. He sido director de centros federales de readaptación social. Es un trabajo muy difícil, pero un trabajo muy delicado, pero con mucha honra y honor lo hemos sacado adelante. Hemos estado en algunos puestos de toma de decisiones y los cuales hemos salido pues avante. Muy bien. ¿Cuál fue hablando profesionalmente, cuál fue tu primer cargo, tu primer puesto, hablando ya en tema de tu carrera? Fui, en primer lugar, uno de mis cargos, los primeros y los más importantes, fui agente del Ministerio Público, adscrito a la Procuraduría General de Justicia, cuando todavía era Procuraduría General de Justicia, Ok. y fuimos fundadores de la Contraloría de Asuntos Internos, que luego la convertimos en Subprocuraduría de Asuntos Internos. Mi función directa era integrar carpetas de investigación en contra de pues, malos elementos, tanto de la policía como los mismos ministerios públicos. Nuestras funciones era supervisar a toda la policía judicial, a todos los servicios periciales y a los ministerios públicos. Incluso participábamos en exámenes de ascenso para quien quisiera ser comandante o jefe de grupo. ¿Eso qué año fue? Fue allá en los años 94 al 97, por ahí. Ya es una Ya trayectoria de ya muchísimos años. más de Sí, 20 años. sí, son muchísimos años a las tareas de la seguridad pública. Me inicié como defensor de oficio, adscrito a la Penitenciaría del Estado, al Juzgado Cuarto de lo Penal. Y posteriormente tuve la oportunidad de hacer, como te acabo de decir, agente del Ministerio Público, y también tuve la oportunidad de ser inspector de la antes llamada Policía Judicial del Estado. José Carlos, y como tú dices, son labores muy importantes, pero también muy delicados. ¿Cómo lidias vamos a decirlo, con lo que se vive ahí? Porque hay temas muy delicados, desde crimen organizado, Claro. la tensión, las envidias, o sea, ¿cómo se vive todo eso? Fíjate que precisamente es un área, o son áreas muy sensibles, Sí, donde se maneja muchísima información confidencial, muchísima información de primer nivel, no solamente del crimen organizado, sino otro tipo de información interna de movimientos de la policía, del Ministerio Público. Sí ha sido una tarea muy delicada, pero hemos entendido que esa es nuestra vocación. Siempre he dicho que donde esté tu razón de vivir y de ser, ahí estará tu verdadera y auténtica vocación. Por ejemplo, nadie se puede imaginar que yo le tengo, no fobia, pero miedo a los hospitales. A mí no me gusta entrar a un hospital por experiencias vividas, sí, experiencias en urgencias que he vivido. Le tengo rechazo a hospitales. Entonces, eh,
no todo podemos hacer de todo. Claro. Entonces, en mi caso particular, tengo la sangre, tengo la vocación, tengo el discernimiento para dedicarme a cuestiones de seguridad pública. Y quiero seguir todavía trabajando en esas áreas. Tengo todavía la fuerza, el ímpetu todavía para seguir laborando y colaborando realmente con la sociedad. Y casualmente siempre he estado, bueno, no es casualidad, en la vida no hay casualidades, ¿eh? Siempre he estado luchando en contra de la corrupción, en contra de los malos. Nunca he estado como abogado, por ejemplo, litigante a favor de violadores, secuestradores. No, siempre hemos trabajado por instaurar orden, instaurar normatividad o instaurar paz y armonía como en los penales, por ejemplo. Y qué interesante que lo dices. Digo, ahorita que toquemos tema, lo vamos a ver más, pero este, creo que es difícil encontrar, y tú lo sabes, digo, no es por hacer mal a alguien, pero mucho de estos tipos de labores de puestos hay mucha corrupción, mucha gente mala, y es difícil encontrar a alguien que realmente busque la justicia, busque la paz, quiera hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, qué bueno por esa parte, José Carlos. Porque incluso me dijiste que hasta te ha tocado estar con, llamémoslo, jefes de cárteles, ¿no? Estar con... Fíjate que esa pregunta que me hace ese comentario es muy interesante. Son muchísimos años al servicio de la seguridad pública, tanto en el Ministerio Público, en la Policía del Estado, en la Policía Federal, en penales estatales, penales federales. Y hasta ahorita que estamos hablando, nunca he tenido una sola amenaza. Nunca me he visto la necesidad de aceptar una dádiva, de aceptar dinero, de aceptar alguna otra cosa ilegal. Porque aparte de que hay que saber tener estrategia para moverte, nunca he permitido en mi vida y nunca se ha dado. Lo poco o mucho que yo tengo en mi vida ha sido ganado honestamente. Y tan es así que estamos ahorita platicando limpia y abiertamente. Claro. Sí, hemos estado en penales federales donde he estado al frente de la seguridad como director general de un penal federal de lo que son llamados objetivos prioritarios del gobierno de la República. Los que son los capos o los más grandes criminales que tiene un país, en este caso hemos estado en la seguridad de ellos, y no solamente de ellos, sino de todas las personas privadas de su libertad, pero eso es muy interesante, tener la experiencia de estar frente a frente con los criminales que traen convulsionado a todo el país. Los más grandes criminales que han lastimado, no con decenas, con miles de muertes. Sí. Uno de ellos tiene en su espalda 3.000 ejecuciones, de las que él se acuerda, me platica en una entrevista. De las que yo me acuerdo, dice él, son 3.000 muertes. Un tipo que tiene en su espalda más de 120 procesos, no únicamente muertos, sino procesos. Esas experiencias te hacen ser una persona que entiendas que la vida es un don muy importante, la libertad y la vida. Pero vivir la vida en libertad es algo completamente preciado. Con motivo del Día Internacional de la conmemoración de los derechos humanos en 2016, junté a todas las personas privadas de la libertad del centro penitenciario, que eran más de 2.500, más 1.000 personas que integran el área administrativa y operativa, pues decidí reunirlos para que hablara un interno, para que hablara alguien del personal, y al último di mi discurso como titular y responsable de todos ellos. Y les dije a todos, sépanse que deberíamos valorar la vida tanto como la libertad. La vida es una libertad plena y la libertad es la vida misma. Y así es. Todos los que son o los que somos funcionarios de primer, segundo, tercer nivel, deberíamos valorar la importancia de no ser corrompidos ni corromper a nadie. Sí. Dignificar nuestra función, dignificar nuestro trabajo, porque solamente así habrá menos vacíos del poder y entonces en México habrá de verdad que las cosas buenas sucedan.
Y hablando de esto que digo, es difícil, pero quiero tu opinión. ¿Crees que en algún momento, esperemos nos toque, ¿verdad? Si llegas a decir, pero crees que se elimine esa maldad que hay, que abunda tanto en el mundo, esa corrupción? O sea, ¿crees que algún día nos podamos librar de todo ello? México y el Estado en particular son, está totalmente herido. México está en llamas. México huele a pólvora, huele a sangre, huele a muerte, huele a tristeza. México huele a suicidio. Cada vez hay más personas que se suicidan. Chihuahua ocupa uno de los primeros lugares nacionales en índice de suicidios. Somos un estado feminicida. Somos un estado que aborrece la diversidad sexual. Después de Brasil, somos el segundo lugar mundial en crímenes de odio. Ocupamos los primeros lugares en feminicidios. Ocupamos lugares importantes en el índice global de corrupción. Por lo tanto, tiene que haber la férrea disposición de todas y todos los habitantes del país. Lo más importante es que haya dignidad. Y la dignidad humana nosotros la concebimos como el más grande valor del respeto que una persona debe tener hacia las demás. Estas hacia aquella y el que se tiene por sí misma. En esa trilogía, en esa tríada está la verdadera solución a esta barbarie destructiva que hay en todo el país, a este caos que es interminable. No es una cuestión gubernamental, no es una cuestión de gobiernos izquierdistas, gobiernos derechistas, es una cuestión de responsabilidad y compromiso social de cada uno y de cada una de los habitantes de este país. Sí. Si en todos entendiéramos la fuerza del concepto de la dignidad humana, por supuesto que esto va a cambiar y puede cambiar. No todo está perdido. Claro que sí. Claro que podemos reconstruir este cáncer, podemos arrancar, o mejor dicho, este cáncer que está ahorita ya en metástasis. Es un cáncer que está invadido por todo el tejido social. Se ha convertido en una metástasis que tiene seriamente dañado al país. Sí, estoy totalmente de acuerdo y muchas pensamos que con que uno empiece a hacer el cambio se va a erradicar todo, pero realmente es algo que tenemos que hacer todos, es agarrarnos todos de la mano y hacerlo en conjunto, ¿verdad? Una persona no puede cambiar el mundo realmente. Claro. Cambiando un poquito de tema, en todo este ambiente, José Carlos, ¿crees que todos merecen una segunda oportunidad o no todos merecen una segunda oportunidad? Bueno, es una pregunta muy, muy franca y muy directa. Hay personas que se encuentran privadas de su libertad, que ya sería devolverlos a la sociedad, sería prácticamente imposible. Son personas que aceptan su status quo, esto es, aceptan su situación social, son personas que aborrecen la sociedad, son sociópatas, que muchos de ellos prefieren estar encerrados que en la calle. Sí. Tengo muchos ejemplos de personas privadas de su libertad que dicen, si salgo, vuelvo a hacer lo mismo. Entonces, no es conveniente, no es que no haya una segunda oportunidad, lo que pasa es que sacarlos desde el punto de vista de la reinserción social sería causarles más daño, no solamente a la sociedad, sino a ellos mismos. Finalmente, los centros penitenciarios pueden contener esos impulsos agresivos. Ellos están bien con su almuerzo, comida, cena, con su manutención, porque sacarlos regresarían otra vez a las andadas. Creo que no se trata de una segunda oportunidad, sino de una responsabilidad social, tanto para ellos como para la sociedad misma. Claro. Ayer, bueno, antier que platicamos un poquito para conocernos, si no me equivoco, me contaste de un acontecimiento que te ha pasado. ¿Has tenido miedo de perder tu vida? ¿Has estado en una situación en la que dijiste, de aquí ya no salimos? He estado en varios operativos
varios operativos. Yo soy un funcionario, o fui un funcionario, un servidor público que soy muy hiperactivo y que no soy de corbata, de oficina. No soy de escritorio, no soy de estar todo el día en la oficina firmando, dictando órdenes, no. Soy una persona completamente operativa y me gusta mucho, y tan así es que mis jefes o jefas me han puesto en áreas muy operativas, como Ministerio Público, como supervisor de la policía, como jefe de penales. En los penales mismos, yo salgo, soy de los directores que salgo a las 2, 3, 4 de la mañana, ingreso al penal para revisar, para supervisar, para controlar. Sí he estado en enfrentamientos donde he estado a punto de perder la vida, como aquella ocasión que sorprendimos a un elemento este, policial extorsionando a una persona y finalmente nos dispara. Entonces sí hemos estado en enfrentamientos, hemos estado en operativos muy riesgosos, hemos estado en detenciones muy delicadas o traslados de capos, verdaderos capos. Capo es el máximo líder de un cártel. Hemos estado en traslados de capos de penal a penal y es una tarea que exige mucha responsabilidad, mucha templanza y mucha seguridad y vocación en lo que uno hace. Sí. Bueno, ya que platicamos un poquito de tu trayectoria, ahorita entramos más a fondo, quiero que la gente conozca por qué has pasado, ¿no? Como hablando desde tu infancia, por lo que pasaste, por lo que luchaste, cómo logras convertirte, cómo llegas a ser el licenciado de Derecho, cómo llegas a tu primer puesto, quién era José Carlos antes. Me estás tocando fibras muy sensibles de mi vida, pero con motivo de esta plática que tenemos entre amigos, déjame te cuento que yo soy hijo de una relación un poquito atípica, porque mi padre ya había tenido dos matrimonios o dos relaciones con sus mujeres, Sí. con sus hijos, pues. Y en mi libro, que se llama Mi vida frente al crimen, el primer capítulo se llama Por culpa de un refrigerador, una mujer enamorada. Mi madre era una mujer muy humilde que debían sus papás varias letras de cambio a una mueblera de Chihuahua. Sí. Entonces ellos no tienen para pagar a esa mueblería y finalmente los van a embargar. Un bombero amigo de la casa dice, no se preocupen, conozco un abogado que es buenísimo para esas cosas. Déjeme le digo. Llega el abogado el día del embargo y finalmente despacha los notificadores sin su refrigerador y sin nada. Y logró ganar en ese momento, pues al menos, provisionalmente, que no se llevaran el refrigerador. Ante esa acción, aquella muchachita de 16 años de edad, 16 años de edad, abraza emocionada al abogado y le dice, muchas gracias, muchas gracias. El abogado la abraza y ahí nace una historia de amor. Con 20 años de diferencia, ellos se enamoran. Obviamente mis abuelos pusieron el grito en el cielo porque él era 20 años mayor que ella, o sea, 36 años de edad. Le prohibieron obviamente aquella relación, pero el amor tiene que llegar cuando es preciso que llegue. Ellos se enamoran y finalmente se unen y esa relación de amor, de pasión, de entrega, pues nazco yo. Al año nace mi hermanito, Rigoberto, y a los 3 días fallece. Por una cuestión, no sé si por enfermedad, dicen que se le cayó a la enfermera, lo que sea, pero falleció a los 3 días de vida. Sí. Y nuevamente seguí como hijo único de esa relación. A los 8 años, por una cuestión jurídica, a mi padre lo secuestran, le privan su libertad y lo asesinan en Sinaloa. Él muere un 5 de diciembre, justamente cuando 2 días antes, él me habla por teléfono a mi casa fingiendo que era Santa Claus. Y decía como Santa Claus que sí que quería para esa Navidad. Y yo le decía que yo quería un carrito con remoto y que por primera vez mi papá esté conmigo esa Navidad. Hubo un silencio de 4 segundos y como Santa Claus rió por teléfono
Y me dijo, yo te juro que esta Navidad tendrás tus regalos. Y tu papá va a estar contigo esa Navidad. A los 2 días me lo secuestran, lo matan. Por eso el segundo capítulo de mi libro se llama Aún espera a Santa Claus. El 24 de la noche, finalmente el sueño me vence. Dejé su plato de comida enseguida del mío. Me acuesta mi abuelo. También salgo corriendo en la mañana al arbolito. ¿Y qué crees? Ahí estaba el carrito. Estaba el carrito. Pero falta un regalo. Y nunca tuve yo una sola Navidad en familia. Nunca. Nunca es nunca. Nunca tuve una sola Navidad con papá y mamá juntos. La tuve con abuelos y con regalos y con mi familia. Pero nunca como familia con papá y mamá. Eso te marca. Y ahí me marcó, lejos de irme por las cosas malas, por las cosas indebidas, me aferró a que yo, o mejor dicho, me aferré a vivir y vivir bien. Vivir con Dios, vivir en paz. Gracias a que mi mamá cumplió el papel de papá y mamá a la vez, que tenía que ser dura cuando tenía que hacerlo conmigo, finalmente me enseñó la rienda del buen camino. Y ahí donde fue cuando dije, yo quiero llegar a donde mi papá no le permitieron llegar. ¿Y qué crees? Yo no supe que estaba secuestrado ni que había muerto. A los 8 años lo secuestran, 8 años de mi vida, Sí. hasta los 16 ¿Te supe. enteras? Y eso porque yo entré corriendo a la casa de jugar de fútbol y escuché a mi mamá llorando como una niña con su mamá, o sea, mi abuela. Me escondí y cuando ya no pude más por mis lágrimas, me acerqué a mi mamá y fue cuando me contó todo. Que mi padre había sido secuestrado, me contó de mis medios hermanos, me contó de las otras mujeres de mi papá. Y todavía más, dije, voy a hacer todo lo posible por dedicarme a la abogacía, a la policía. Cuando yo tenía 11 años de edad, yo daba catecismo. Y una niña, después de que se inscribió, fue un sábado al catecismo, fue el siguiente sábado, mi alumnita y mi vecina. Sí. El miércoles siguiente aparece en 8 columnas en el periódico de Chihuahua que esa niña había sido secuestrada, había sido asesinada y violada. Y que andaban buscando por todos lados testigos, gente y demás. Ese fue el segundo hecho que marcó mi vida para que me dedicara a la investigación criminal. Que me dedicara por vocación, por amor, porque así lo decidí, a las cuestiones de la seguridad pública. Me hice abogado, de ahí cursé la maestría en ciencias penales, y después de todo mi quehacer en materia de investigación, también opté por hacer la maestría en gestión de sistemas de seguridad pública y actualmente estoy a punto de terminar mi primer doctorado en sistemas penales y política criminal. Qué bien. Y fue el ejemplo de mi padre y el ejemplo de mi madre los que me inspiraron a decir, claro que se puede. Había veces que no tenía un peso para el camión. Los exámenes eran orales antes, eran las 5, 6, 7 de la mañana, y lloviendo, sin un peso, iba corriendo con mi corbatita para el examen oral. Todo mojado, todo empapado, lleno de lodo los zapatos. Y lloraba. Yo lloraba. Para mi anillo de graduación tuve que trabajar duro y aparte hasta lavar carros para poderme conseguir y comprar mi anillo de graduación. Eso no es para que yo esté deprimido, para que esté triste, sino para valorar todo lo que pasó en mi vida, las limitaciones, no tanto en pobreza, sino la falta de un padre. Sí. Porque cuando yo tengo 20 años de edad, 19, 20 años de edad, estaba muy feliz en mi casa. Porque mi mamá nos había visitado. Y ella vivía con su segundo esposo, después de que murió mi papá. Y entonces una mujer de 39 años de edad, mi mamá, se me estaba muriendo de un infarto.
Entro a su cuarto y se estaba muriendo. La llevamos rápidamente al hospital y después de 45 minutos aproximadamente de intentar revivirla, finalmente fallece. Entonces me quedo otra vez huérfano y me quedo con la responsabilidad de mi medio hermano, que tenía 3 años de edad. David, mi hermano. ¿Qué te falta, José Carlos? Hace un momentito tú platicabas de que tengo 2 libros. Uno que se llama Revolución en el Panteón, otro Mi vida frente al crimen. Y yo pensaba sacar este 2020 mi tercer libro que se llama Antología de Rosas y Espinas, que es una compilación de todas mis reflexiones, pensamientos, frases que han movido mi vida personal y profesional. Una de las cosas que yo quise hacer en mi vida antes de morir es sacar mi libro. Tengo el plan de sacarlo este año. Esperemos que la pandemia nos lo permita, porque están ahorita muchos vínculos cerrados por lo mismo. Yo espero pues que la pandemia nos permita sacar esta antología. Pero una de las cosas que quisiera hacer en mi vida, que me faltaría por hacer, es todavía llegar a más almas de los centros penitenciarios. Déjame decirte que el 95% de las personas privadas de la libertad en un centro penitenciario nunca conocieron la palabra perdón. El 95% de todas las y los internos de un penal en todo el país, federales y estatales, son gente que no comprendió nunca la dimensión de esta palabra que es mágica, el perdón. No un perdón religioso, no. El perdón como esa declaración interna de querer cerrar ciclos de duelo, que la mantienen encadenada a un resentimiento, a una ira, a un rencor en contra de sí misma, en contra de la vida, del prójimo o de Dios. El 98-95% de esas personas nunca comprendieron la palabra perdón y por eso están ahorita encerrados en un penal. A mí me encantaría hacer lo que hicimos, por ejemplo, por darte un ejemplo, en el penal federal de alta seguridad de Hermosillo, Sonora. Sí. Penal que lo hicimos de alta seguridad, donde todos los domingos, vía micrófono, en las pantallas que yo tenía de todo el penal, nos poníamos a hacer reflexiones y oraciones con todos los internos. A grado tal de que había no 200 ni 300, sino miles. Tenía a mi cargo 2.500 personas privadas de su libertad. Había cientos de personas abrazándose, pidiéndose perdón. Llegó un momento en que no había textual, y a las pruebas me remito, no había en todo el mes ni una sola riña, ni por convivencia entre internos y mucho menos riñas penitenciarias. Esto nos valió que el Centro Federal número 11 fuera considerado por las autoridades, por los jefes, como penal modelo de reinserción social. En el 2016 lo certifican, otros penales también, por supuesto, me lo certifican Estados Unidos, la Asociación de Correccionales de América, incluso como el mejor penal que ellos hayan podido acreditar o certificar. Porque esa es parte de mi misión, ser sensorial con todos los internos, y tengo esa sed ahorita de poder hacer lo mismo en muchos penales y que ellos entiendan que por algo están ahí y que para muchos sí existe esa segunda oportunidad, no todo está perdido. Entonces, si no existiera la reinserción social. Qué interesante que lo digas, porque jamás pensé que hubieran hecho algo así y jamás pensé que, no sé, dimensionarlo de esa manera. Yo siento firmemente que una de las misiones en la vida de todos es trascender. Entonces créeme que ya lo has logrado, José Carlos, ya lo has logrado. Quieres más, pero déjame decirte que ya lo has logrado, ya has tocado vidas, sé que has cambiado muchas de ellas, y con el solo hecho de esta charla, créeme que a mí me cambias totalmente, me haces ver las cosas de muy diferente manera. Qué bueno lo que haces por el camino que haces. No, en principio te dije
que es muy difícil que por este camino haya gente de bien, ¿verdad? Digo, la hay. Entonces, qué bueno que te conozco y qué bueno saber que hay gente como tú. Quiero hacerte unas preguntas ya casi para el final, pero ¿qué más te gustaría contarnos? O sea, ¿qué más quisieras decir? Para abonar ahorita a esto, hicimos el primer concurso nacional de carta al mejor cambio de vida, donde convocamos a todos los internos del penal a que escribieran una carta de que este era yo cuando ingresé, ahora soy este y me comprometo a esto si salgo. Órale. Sí. Entonces yo esperaba, híjole, dije, ojalá tuviéramos el éxito de tener de perdida 100 cartas de los... Era un solo premio, una carta ganadora, punto. Pues fue tanta el éxito, tanto el arrastre de esta convocatoria, que fueron arriba de 800 cartas concursantes. Tuvimos que sacar una carta por cada módulo de internos. Eran 6 cartas ganadoras, cartas realmente sensibles, y esto fue un ejemplo para otros penales donde eran cartas realmente emotivas, de gente que se quería antes suicidar, pero al escribir con dolor, con lágrimas, una transformación al estar escribiendo. También escribir sana. ¿Te acuerdas, digo, sin entrar a detalles, sin entrar a nombres, te acuerdas de alguna decir, era esto y literalmente cambió a esto? Sí, hay un fragmento de una carta que, de hecho lo tengo en mi antología de Rosas y Espinas, a ver si Sí, no. lo recuerdo, dentro de toda su carta. Teníamos que tocar el fondo del pantano para valorar la vida en libertad y así poder emerger como el ave fénix, volando alto de nuevo, demostrando que sí podemos retornar y construir lo que en soberbia destruimos sin piedad. Qué fuerte está eso. Es un fragmento fuertísimo, fuertísimo, de alguien que realmente ha cambiado completamente su vida dentro del penal. Y finalmente compartirles a ustedes un renglón de una carta ganadora. Decía, más fuerte que el odio que tuve a la vida fue el amor y el perdón que bajaron del cielo. Órale. Y así tengo varios ejemplos de cartas ganadoras que dicen, qué padre que tu servidor pudo llegar a ellos y tocarlos, Sí. tocarlos y hacer que escribieran con lágrimas o con emoción esto. Y lejos de verme amenazado, y lejos de verme amedrentado por algún criminal o algún capo, siempre han sido agradecimientos, como aquel día en que tuvimos que trasladar a un capo muy conocido aquí del país a otro penal. No digo el nombre por respeto. Sí. Tuvimos que trasladarlo, incluso tuvimos que trasladarlo en helicóptero, y obviamente yo estaba asustado porque yo pensé que él se imaginaba que yo lo quería mover a otro penal. Entonces, cuando estábamos antes de abordar el helicóptero, volteé a verle y le dije, sépase que no tuve nada que ver con su traslado. Entonces volteé a verme, serio, clava su mirada en mí y me dice, no se preocupe, yo sé cómo está esto y de dónde viene. Al contrario, para usted y para su familia, puras bendiciones. Gracias por cómo me trató a mí y a todos los demás. Por eso, Dios lo bendiga siempre, director. Se sube al helicóptero y se va. ¿Por qué crees que amo tanto mi profesión? Porque las personas que perdimos todo y que hemos tenido la oportunidad de sin padrinos, de sin apoyo político, a base al esfuerzo de picar piedra y picar más piedra, porque ha habido muchos desplantes en mi vida por parte de jefes. Ha habido gente que no permite que avancemos. Y los que han confiado en nosotros, les hemos demostrado con trabajo y con hechos que estamos hechos para ello. Por eso valoro tanto las oportunidades que la vida me da de elaborar, de trabajar, de conferenciar, de mostrarle al mundo
que se puede salir adelante. Con todo o bien sin nada. Claro que se puede. José Carlos, ya digo, está de más preguntarte algún consejo, ya nos diste tu vivencia, lo que te ha pasado, los cambios que ha habido, creo que ya nos diste las herramientas que necesitamos, que queríamos escuchar para hacer un cambio. Generalmente hago muchas preguntas repetidas. Mi mamá ahorita me regañaba porque me decía, no hagas las mismas preguntas al último. Y le decía, es que son las mismas preguntas, pero son diferentes respuestas. Claro. Entonces voy a repetir esta, pero quiero escucharte. No sé si tú lo crees así, pero dicen que cuando uno muere ve toda su vida pasar, ¿no? La recuerda como una línea de tiempo. Si tú solo pudieras elegir 3 momentos de tu vida que pudieras ver, ¿cuáles serían? Bueno, para responderte esa pregunta, debo decirte que mi frase de toda mi vida, y la cual yo desearía que estuviera o en mi tumba o en mi urna que está aquí frente a mí, y que es sorpresa que nadie lo sabía más que tú, Sí. es vivir para construir, Vivir para morir construir. para trascender. Vivir para construir, morir para trascender. Ese es el axioma máximo de mi vida, porque para eso fui llamado, para eso estoy aquí, solo, físicamente, en el mundo, pero rodeado de toda la gente que me ama, de toda la gente que me quiere. Y esto me hace entender que toda mi vida ha sido para construir. Y quiero seguirlo haciendo. Por eso te decía, no me da miedo morir, me da miedo no vivir para seguir haciendo las cosas. 3 momentos de mi vida que hayan marcado, en definitiva, mi vida positivamente, es tu pregunta, Sí. para bien. En primer lugar, uno de los momentos más grandes de mi vida fue haber estado trabajando para las cuestiones de la investigación criminal, para las cuestiones de la seguridad pública. Es un momento muy fuerte en mi vida, cuando le dije sí al procurador, cuando me invita a integrarme a su equipo de trabajo, y le dije sí, adelante, sí quiero. Otro momento de mi vida fuerte fue cuando tomé la decisión, por invitación que me hicieron, no que me invité yo solo, no, me invitaron a integrarme al equipo de la Federación para dirigir penales de máxima seguridad. La intención del alto mando es que yo me fuera para el penal federal del Altiplano como director general, y cuando dije sí, justo enfrente del penal que me asignaron, le dije sí, sí quiero estar aquí, sí quiero. ¿Seguro? Claro. Para mí fue una decisión muy fuerte y fue un momento muy grande, muy fuerte en mi vida. Y el tercer momento más importante de mi vida, no precisamente en esa escala ahorita, en este momento, en esa jerarquía, pero el tercer momento más importante fue cuando, si me lo permites mencionarlo en este momento, Claro. sin entrar en fanatismos religiosos, no, para nada, fue cuando en una granja, en General Trías, justo en esa granja, por afuera hay una brecha donde pasó el padre Maldonado para ser sacrificado, que ahora es santo. Y entonces iban a orar por mí y me preguntaban, José Carlos, ¿por qué quieres que oremos por ti? Y les dije, quiero que pidan por mí, para que Dios me dé la oportunidad de llorar, porque nunca le pude llorar a mi padre. No acaba de decir eso, cuando solté el llanto, largo y tendido. Me salí del lugar donde estábamos, me fui a una loma, a seguir llorando, a sacar todo ese luto que yo traía. Y fue entonces cuando le dije a la vida, a la naturaleza y a Dios, aquí estoy, envíame a mí. Yo quiero. Y hoy te repito a ti y a los que nos están viendo y escuchando, aquí estoy. Aquí estoy para construir, para cuando yo muera pueda trascender al universo en paz. Y no para que una calle lleve mi nombre o para que me reconozcan con un monumento fatuo o insulso. No, yo no necesito honores.
sino para trascender abrazado por el universo y únicamente en el buen recuerdo de la gente que me conoció. Vivir para construir, morir para trascender. Me gustaría llamar el capítulo así, me gusta mucho tu frase. José Carlos, muchas gracias, por todo. Creí que tu historia debe ser muy, muy impresionante y fue más que eso realmente. Muchas cosas no me esperaba y te lo agradezco a ti porque sé que recordar es volver a vivir, ¿no? A veces es difícil, pero te lo dije y te lo voy a repetir, ya lo lograste, ya estás trascendiendo. Sí, soy un hombre pleno, soy un hombre feliz con la vida, reconciliado con la muerte, reconciliado con el universo, reconciliado con todo, un hombre feliz. Si estas lágrimas que derramé fue por felicidad, por recuerdo y porque, claro que para eso estamos hechos, claro que sí. Y no es un coco wash falso, ni un coco wash temporal, ni momentáneo, no. En mi mente, en mi vida no hay coco wash. En mi mente es únicamente la vocación de servir. Cada cosa que hagamos por los demás es como si mágicamente la hiciéramos para nosotros 100 veces más. Por eso estamos dispuestos a eso y mucho más. Muchísimas gracias. Gracias.